Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva bomba, un nuevo chisme jugoso, de esos que nos encanta desmenuzar juntos. Bienvenidos a mi canal, donde la farándula turca no tiene secretos, bueno, casi ninguno. Hoy vamos a hablar de una historia que quizás no conocías del todo, algo que se cocinó a fuego lento detrás de las cámaras, y que involucra a dos de las figuras más queridas y, vamos a ser honestos, más guapas, de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, pero si eran la pareja perfecta. El cuento de hadas hecho realidad. Y en la superficie quizás lo parecía. Pero como en todo cuento de hadas, y más en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Hoy vamos a explorar una faceta poco conocida de la relación entre Hande y Kerem, una faceta que, según fuentes cercanas y algunas pistas que hemos estado recopilando, sugiere que Hande tenía cierta envidia de Kerem. Sí, lo has oído bien. Envidia. Una palabra fuerte, lo sé, pero vamos a desentrañarla juntos para entender qué hay detrás de todo esto. No se trata de una envidia maliciosa, ojo, pero sí de una admiración mezclada con quizás un poquito de frustración. Antes de que empiecen a escribir mensajes de odio, paren el carro. No estoy aquí para demonizar a nadie, solo para ofrecer una perspectiva diferente sobre una relación que nos cautivó a todos. Antes de meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, a ti. Si eres nuevo por aquí, dale al botoncito rojo de suscribirse, y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí te enterarás de todo lo que pasa en la farándula turca antes que nadie. Además, si te gusta el vídeo, regálame un like, que me anima un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense un café, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque esto se pone bueno. Vamos a analizar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin desde una perspectiva diferente, buscando las señales que apuntan a esa posible envidia de la que les hablo. Para entender todo esto, primero tenemos que contextualizar. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la famosa serie que los catapultó a la fama internacional. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. La chispa saltó a la vista de todos y, como era de esperar, la ficción pronto se convirtió en realidad. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con fans de todo el mundo celebrando su amor. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Qué sucedía cuando las luces se apagaban y dejaban de ser Eda y Serkan para volver a ser Hande y Kerem? Ahí es donde empieza a surgir la teoría de la envidia. Y no me refiero a una envidia de Kerem como persona, sino a la envidia de ciertos aspectos de su carrera y de la percepción que el público tenía de él. Analicemos la trayectoria de Kerem antes de Sen Kalkapm. Él ya era un actor reconocido en Turquía, con varios proyectos exitosos en su haber. Había demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos. Además, Kerem tenía una imagen muy cuidada, era visto como un galán elegante y sofisticado. Podemos recordar sus papeles en series como Şeref Meselesi o Güneşi Beklerken, donde ya mostraba una madurez actoral que lo diferenciaba. No era un novato en la industria, y se notaba. Manejaba las cámaras, las entrevistas, la presión de la fama. Hande, por su parte, también era una actriz popular, pero quizás no había alcanzado el mismo nivel de reconocimiento que Kerem. Si bien había participado en varias series, a menudo se le encasillaba en roles de chica guapa, pero quizás con menos profundidad dramática. Recordemos sus inicios en Güneşinkler o Aşk Laftan Anlamaz. Si bien eran papeles que le daban visibilidad, se centraban más en su belleza que en su capacidad interpretativa. Y aquí es donde empieza a entrar en juego la posible envidia. Hande, siendo una actriz ambiciosa y talentosa, seguramente admiraba la trayectoria de Kerem y el respeto que se había ganado en la industria. Ella también quería ser vista como algo más que una cara bonita, quería que se reconociera su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos. Y seamos honestos, ¿quién no querría eso? Especialmente en una industria tan competitiva como la turca, donde el talento abunda y las oportunidades son codiciadas. Y aquí es donde Sen Kalkapm se convierte en un punto de inflexión. La serie fue un éxito rotundo, y tanto Hande como Kerem vieron sus carreras impulsadas a niveles estratosféricos. Sin embargo, la percepción pública de ambos actores no fue exactamente la misma. El fenómeno Sen Kalkapm fue algo nunca antes visto. Traspasó fronteras generando una legión de fans que seguían cada movimiento de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero curiosamente esa misma ola de éxito no los benefició de la misma manera. Kerem, gracias a su experiencia previa y a su imagen consolidada, fue visto como un actor más serio, un galán con talento.
La crítica, aunque generalmente positiva con la serie, solía destacar el trabajo de Kerem, resaltando su capacidad para darle profundidad a un personaje que, en manos de otro actor, podría haber caído en clichés. Ande, por otro lado, seguía siendo percibida principalmente como una chica guapa, una actriz con mucho potencial, pero quizás aún no del todo explotado. Se la elogiaba por su belleza y por la química que tenía con Kerem, pero no tanto por su habilidad actoral. Y es aquí donde, según mis fuentes y algunas pistas que he ido recopilando, la envidia de Ande hacia Kerem se hizo más evidente. No era una envidia maliciosa, insisto, sino más bien una frustración por no recibir el mismo reconocimiento que él. Una frustración que estoy segura, muchas actrices y actores han sentido en algún momento de sus carreras. Esa sensación de estar a la sombra de alguien, de no ser valorado por lo que realmente se es capaz de hacer. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las entrevistas que concedieron durante la promoción de la serie. A menudo las preguntas se centraban más en Kerem, en su trayectoria, en su forma de abordar el personaje. Le preguntaban sobre sus influencias, sus métodos de actuación, sus proyectos futuros. Ande, en cambio, solía recibir preguntas más superficiales, centradas en su belleza y en su relación con Kerem. Ande, ¿cuál es tu secreto para lucir siempre radiante? Ande, ¿cómo es trabajar con Kerem? Ande, ¿cuándo te vas a casar? Preguntas que, aunque válidas, no permitían que Ande demostrara su inteligencia y su talento. Esto, obviamente, no quiere decir que Kerem fuera culpable de algo. Él siempre se mostró muy respetuoso con Ande y reconoció su talento. De hecho, en varias entrevistas, Kerem intentó desviar la atención hacia Ande elogiando su trabajo y resaltando su profesionalismo. Pero es innegable que la atención mediática se centraba más en él, quizás por su trayectoria previa y por la percepción que el público tenía de él. La máquina de la fama, a veces, es injusta. Otro factor que pudo haber contribuido a esta envidia es la forma en que se abordaron los personajes en la serie. Serkan Bolat, el personaje de Kerem, era un hombre complejo con una historia dramática y un arco de transformación muy marcado. Pasó de ser un hombre frío y calculador a un hombre enamorado y vulnerable. Eda YLDZ, el personaje de Ande, si bien era encantadora y divertida, quizás no tenía la misma profundidad dramática. Su arco era más predecible, más centrado en la comedia romántica. Esto le daba a Kerem la oportunidad de mostrar su talento actoral en todo su esplendor, mientras que Ande se veía un poco limitada por las características de su personaje. Y esto sin duda pudo haber generado cierta frustración en ella. Imaginemos la situación, ambos actores trabajando arduamente en la misma serie, pero uno recibiendo más elogios y reconocimiento que el otro. Es una receta para el resentimiento. Además, no podemos olvidar la presión mediática a la que estaban sometidos ambos actores. Su relación era constantemente analizada y criticada, y esto sin duda afectaba su estado de ánimo y su relación. Los rumores, las especulaciones y las falsas informaciones eran el pan de cada día, y esto, obviamente, generaba tensión. Desde noticias sobre supuestas infidelidades hasta análisis detallados de su lenguaje corporal, todo era material para la prensa rosa. En este contexto, es comprensible que Ande se sintiera un poco eclipsada por Kerem. No se trataba de que ella no lo quisiera o no lo admirara, sino más bien de que quería tener la misma oportunidad de brillar, de demostrar su talento y de ser reconocida por su trabajo. Quería que la vieran como una actriz completa, no solo como la novia de Kerem Bürsin. Ahora bien, quiero dejar claro que esto no justifica ninguna actitud negativa que Ande haya podido tener hacia Kerem. Simplemente estoy tratando de ofrecer una explicación a un comportamiento que a primera vista puede parecer inexplicable. No estoy diciendo que Ande fuera una persona envidiosa o malintencionada. Solo estoy planteando una posibilidad, una interpretación basada en las pistas que he ido recopilando. Y es que al final, Ande y Kerem son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Son personas que, como todos nosotros, tienen inseguridades y miedos. Y en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, es normal que surjan sentimientos de envidia y frustración. La fama, el dinero, el reconocimiento, todo eso puede nublar el juicio y generar conflictos internos. Lo importante es reconocer estos sentimientos y aprender a gestionarlos de manera saludable. Y creo que a pesar de todo, Ande y Kerem lograron hacerlo. Su relación, si bien terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Aprendieron mucho el uno del otro tanto a nivel personal como profesional. Porque al final, lo que importa es el respeto y la admiración mutua. Y creo que a pesar de todo, Ande y Kerem siempre se respetaron y se admiraron. Su relación fue un cuento de hadas, sí, pero también fue una historia de aprendizaje y crecimiento personal. Una historia que, como todas las historias de amor, tuvo sus altibajos. Y es que, como en todo cuento de hadas, hay luces y sombras. Hay momentos de felicidad y momentos de tristeza.
Pero lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y creo que Hande y Kerem han sabido hacerlo. Han seguido adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y desafíos. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en información que he recopilado de diversas fuentes. No puedo asegurar al 100% que Hande realmente sintiera envidia de Kerem. Pero sí creo que hay suficientes indicios para pensar que esta teoría tiene cierto fundamento. He hablado con personas que trabajaron en la serie, he leído entrevistas y artículos de prensa, he analizado sus redes sociales. Y todo apunta a que había cierta tensión entre ellos, una tensión que podría estar relacionada con la envidia profesional. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande sentía envidia de Kerem? ¿O creen que simplemente se trataba de una diferencia en la percepción pública de ambos actores? ¿O quizás la presión mediática fue demasiado para ellos y terminó por desgastar la relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin desde una perspectiva diferente, analizando la posible envidia que Hande sentía hacia Kerem. Hemos visto que esta envidia no era maliciosa, sino más bien una frustración por no recibir el mismo reconocimiento que él. Hemos analizado los factores que pudieron haber contribuido a esta envidia, como la trayectoria previa de Kerem, la percepción pública de ambos actores y la forma en que se abordaron los personajes en la serie. Hemos llegado a la conclusión de que Hande y Kerem son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Son personas que, como todos nosotros, tienen inseguridades y miedos. Y en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, es normal que surjan sentimientos de envidia y frustración. Hemos hablado sobre la importancia de gestionar esos sentimientos de manera saludable y de aprender de las experiencias. Lo importante es reconocer estos sentimientos y aprender a gestionarlos de manera saludable. Y creo que a pesar de todo, Hande y Kerem lograron hacerlo. Su relación, si bien terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Hemos aprendido que detrás de la fachada de perfección que proyectan las celebridades, hay personas reales con problemas y emociones complejas. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Recuerden que esto es solo una teoría, una forma diferente de ver una relación que nos cautivó a todos. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando la información de manera clara y concisa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. No se olviden de dejar sus opiniones abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mi teoría, si tienen otras ideas o si creen que estoy completamente equivocado. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Además, denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir investigando y compartiendo chismes jugosos con ustedes. Y recuerden, la vida es un chisme constante, así que manténganse informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden que aquí en mi canal, la farándula turca nunca dejará de sorprendernos. Hasta la próxima.